Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 12. Asociación de monstruos, parte 1. Ese idiota. Gritó Tatsumaki, confundiendo al extraño monstruo que sostenía en su agarre psíquico justo antes de que ardiera con un movimiento de muñeca. ¿Dónde demonios está? Su frustración era visible y, por sí sola, disuadió a muchas de las criaturas que esperaban a un héroe que se lanzara por el túnel. Se escondieron en cualquier rincón y contuvieron la respiración a su paso. Claro que ella lo sabía, pero la mayoría eran criaturas ridículas. Carne de cañón que era mejor dejarle a los héroes más débiles. Tatsumaki se dirigía hacia los peces gordos. Con suerte, hacia algo que alimentara su ira. El muy calvo ni siquiera pudo presentarse a su primera misión oficial con la clase S. Todos los demás estaban presentes menos él. Con un movimiento de su mano, aplastó a otro monstruo que obstruía el camino. ¿Cómo demonios les parecería esto a los demás? La pequeña discípula robótica de Ban y Saitama sabía lo suficiente como para seguir apoyándola, pero los demás no lo tolerarían. Poniéndose en su lugar, ya podía ver cómo se veía. Si las cosas se ponían realmente feas, obviamente surgirían preguntas sobre por qué su nuevo recluta no se presentaba. Sobre todo después de que ella misma avalara su entrada. Quería detener a Demon Cyborg antes de que se separaran y le exigieran que le dijera dónde estaba, pero hacerlo solo habría llamado más la atención sobre la ausencia de Saitama. Esperaba que nadie se diera cuenta, pero recibió algunas miradas inquisitivas de Metal Bat, Atomic Samurai y el pedazo de mierda, presumido y rico Ama y Mask. Cómo esa comadreja inútil siempre parecía colarse en los asuntos de la clase S era algo que no entendía. Si ese idiota calvo no aparecía pronto, habría problemas cuando todo esto terminara. En su opinión, solo había una opción para evitarse el lío. Entrar y terminar el trabajo lo antes posible. Estos monstruos quieren que esto sea un gran acontecimiento que cambie el mundo, pero si ella pudiera minimizarlo, entrar y limpiar el tablero ella sola, nadie ni siquiera la pieza que faltaba. «Date prisa», murmuró, aplastando el cuerpo de otra criatura al pasar. Una presencia increíble parecía inundar cada centímetro de la caverna, y cuanto más se acercaba, más potente se sentía. Aún así, solo tenía una cosa en mente. «Date prisa». «Achú». Saitama estornudó, limpiándose la nariz con el dedo. El anciano que revisaba sus papeles detuvo el lento deslizamiento de su dedo y lo miró por encima del borde de sus gafas. ¿Qué? ¿Eh? No dije nada. Oh, está bien entonces. El anciano visiblemente pareció perder el hilo de sus pensamientos por un segundo antes de continuar. Tras un momento, un bostezo rompió el silencio de la habitación y Saitama se secó una lágrima mientras seguía observándolo leer. Aún no entendía por qué tenía que leerlo todo, pero ya iba por la mitad, así que se abstuvo de preguntarle nada. Dios no quiera que vuelva a empezar. Miró el reloj sobre la cabeza del anciano y vio que ya llevaba unos buenos 30 minutos de retraso. Con suerte, aún quedarían monstruos para cuando llegara. Tal como estaban las cosas, solo podía esperar. Con un estruendo, Genos fue lanzado a través de una pared, y su impulso solo se detuvo a mitad de la siguiente. Salió del agujero, con el motor aún caliente y humeante, y sus ojos rastreando la señal de calor de la criatura con la que estaba enfrascado en la batalla. Esta salió sigilosamente del humo de los escombros. Una enorme criatura canina, del tamaño de un autobús, o dos, con 6 ojos en la parte superior de su enorme cabeza. Su amenazante gruñido recorrió el suelo bajo sus pies, y con cada paso que daba, Genos lo sentía en lo más profundo de su ser. Pochi creciente / nivel de amenaza. Dragón. El héroe de la clase S le gruñó a la bestia y preparó su siguiente ataque. No, espera, Cyborg demonio. Desde más abajo del pasillo donde fue arrojado, el niño emperador apareció junto a una especie de canino humanoide robótico que tenía a una criatura inferior inmovilizada en el suelo. Con un golpe de su palma, la cabeza de la criatura estalló como un globo de agua inflado. No destruyan el lugar. Ordenó el joven genio. Aún no hemos localizado al rehén. Entendido. Gruñó Genos, arremetiendo contra la bestia con una patada voladora. Logró hundirle la bota en un ojo, lo que solo la enfureció aún más. Con un brusco latigazo, Genos fue lanzado de nuevo contra la pared. Observó cómo el monstruo se retorcía y se dio cuenta de su debilidad. Le tomó un momento recomponerse, y antes de que lo hiciera, la cabeza de un monstruo decapitado pasó rodando junto a él, seguida de cerca por los pasos despreocupados de Metal Bat.
Caminó con el bate apoyado en el hombro y la mano libre metida en el bolsillo, deteniéndose solo al ver al cyborg derribado. Ah, me pareció ver pasar algo brillante, bromeó antes de extenderle el bate para que lo agarrara. Genos lo agarró y salió de entre los escombros. ¿Este perro es un reto? Se quedaron uno al lado del otro y lo observaron mientras agitaba continuamente la cabeza de dolor. Sus ojos son su punto débil, le informó Genos, su cuerpo calentándose una vez más, listo para otro ataque. El héroe delincuente no apartó la vista del objetivo. Sí, ya lo imaginaba. Lanzó el bate y el cañón rebotó en el dorso de la mano antes de volver a agarrar el mango. Con el pie, levantó un escombro del suelo y ejecutó un swing perfecto, lanzando la pelota improvisada hacia uno de los otros ojos de la criatura. De nuevo la vieron rugir. Entonces, no pude evitar notar que nos falta uno. Genos dedujo de inmediato de quién hablaba. Sabía que Metal Bat era uno de los miembros más escépticos respecto al maestro Saitama. Era comprensible, considerando que nunca lo había visto en acción. El maestro Saitama tenía otro asunto que atender. Llegará pronto. ¿De verdad llamas a ese tipo maestro? Te tomaba por un lobo solitario. Antes de que Genos pudiera responder, la criatura rugió con tanta fuerza que hizo temblar las paredes a su alrededor. Luego se produjo un temblor mucho más profundo cuando la bestia comenzó a generar algún tipo de energía por la boca. Lo que una vez fue una chispa pronto se convirtió en una enorme masa de poder condensado que destrozó el suelo al contacto. Tranquilo, chico, murmuró Metal Bat, blandiendo su bate con un gesto elegante. A ver si me calientas. Un fuerte estruendo sacudió los cimientos de la fortaleza subterránea, desde la superficie hasta una de las zonas más profundas, donde acechaba el estratega jefe de la Asociación de Monstruos. Una criatura de aspecto lento con múltiples protuberancias similares a antenas que sobresalían de su cabeza y un solo ojo que parecía asomarse a través de las paredes circundantes. Gyoro /nivel de amenaza. Dragón. Parece que Pochi encontró algo con qué jugar, reflexionó el monstruo, preocupado. La criatura dirigió su mirada hacia la voz intrusa. Tatsumaki descendió flotando con los brazos cruzados, rebosando un aura de poder y absoluta confianza. Oh Dios, viniste a mí. Sí, respondió ella, con la mirada entrecerrada y desinteresada. Aterrizó en el suelo y puso las manos en las caderas. Bueno, eres el jefe aquí. La criatura se levantó de su asiento y se acercó antes de caer al suelo en un claro intento de intimidación. Bienvenida, a mi morada. Tenía muchas ganas de verte en persona, la autoproclamada telépata más fuerte del mundo, terrible tornado. Escupió su nombre. Tatsumaki no estaba más interesada que hace unos minutos cuando limpiaba sin pensar las paredes con alimañas menores. Soy Gyoro, estratega principal de la asociación y único creador del nuevo mundo. Un mundo gobernado por monstruos. Entonces eres el jefe. Muere. Murmuró la criatura, enfurecida por su indiferencia. Se rodeó de una barrera protectora y, sin previo aviso, la caverna que los rodeaba se derrumbó formando una bola con Tatsumaki en el centro. Con las manos extendidas, el monstruo continuó condensando la bola lo más que pudo, temblando por el esfuerzo. RRRRGH. Auge. Con una explosión agresiva, la bola de piedra fue destruida con poco esfuerzo, el esper en su centro quedó completamente ileso y desinteresado. ¿Eso es todo? Bostezo. Reprendió. Con un rápido gesto del dedo, los escombros que caían salieron disparados hacia el cerdo con aspecto de babosa. Sin resistencia, los proyectiles brillantes atravesaron la barrera, arrancándole lo que supuso sería el hombro. Ella rompió mi barrera. La criatura recuperó el equilibrio y miró a la mujercita. Está bien. Supongo que yo tampoco me contendré. La criatura empezó a crecer, con ojos que sobresalían por todas partes de su piel viscosa. Tatsumaki simplemente observó y esperó a que terminara. No estaba más asustada que antes, pero era asqueroso verlo. Jajaja. La bestia se rió con una carcajada típica. ¿Lo ves, tornado? Mírame y tiembla ante un auténtico psíquico. Superolas de gravedad. Gravedad multiplicada por 300. Te aplastaré. Tatsumaki cayó como una piedra en un estanque hasta que sus pies tocaron el suelo. Casi la hizo reír. Era la misma técnica que la había sometido contra ese monstruo pulpo, solo que ni de lejos tan fuerte. Todavía podía caminar con normalidad. No está mal. ¿Podrías hacerlo un poco más fuerte? Últimamente me siento un poco rígido. Antes de que tuviera la oportunidad de lanzar otro ataque, Tatsumaki se aburrió por completo de la escaramuza.
Con un movimiento de muñeca, el cuerpo de la criatura se desgarró, retorciéndose, desgarrándose y destrozándose hasta que no fue más que un trozo de carne en el suelo. Con sus restos esparcidos, la criatura aún conservaba cierta consciencia. Su ojo principal, desprendido y en un charco de sangre, parecía seguir a la pequeña Esper mientras flotaba hacia ella. Mierda. Es muy fuerte. Su hermana no se compara para nada. ¿Cómo pude haber calculado mal? Tatsumaki volvió a aterrizar y examinó su trabajo. Basta, dijo la criatura, a pesar de que apenas le quedaban restos. Eres fuerte, lo entiendo. Tatsumaki no respondió, su mirada se movía alrededor de la cueva con una expresión irritada. ¿Siempre eres tan brutal? Definitivamente tienes un carácter muy fuerte, terrible tornado. Cállate, murmuró sin malicia. No tengo tiempo para más peleas con tus estúpidas marionetas de carne y hueso. Simplemente te mostraré tu verdadero yo para que podamos terminar con esto de una vez. Oh, no. Ella lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Es demasiado fuerte para mí. La criatura vio cómo su mano se curvaba en una garra mientras concentraba su poder. Eso es todo, solo queda una opción. Señor Orochi. Por un instante, no pasó nada. Tatsumaki sonrió con suficiencia. Ah, sí, escuché ese nombre. ¿Otro secuaz? Te lo dije, solo soy el estratega. El rey monstruo Orochi es nuestro líder. Ni siquiera yo, su creador, puedo comprender su poder actual. Tatsumaki permaneció indiferente. ¿Por qué no lo llamas otra vez? Creo que no te ha oído, auge. Un golpe suave llegó a sus oídos, y si la criatura diezmada frente a ella tuviera algún tipo de boca o cara, estaba segura de que estaría sonriendo, ahora mismo. Así suenan las campanas finales. Se burló la criatura con un tono aturdido. Sus palabras se acentuaban con los crecientes estruendos que parecían hacerse más rápidos y fuertes a la vez. Cada vez más cerca, marchando eternamente hacia la luz de la superficie. En la oscuridad, no más, Tatsumaki miró bajo sus pies y de inmediato se creó una barrera cuando algo enorme atravesó el suelo donde se encontraba. Un grupo de enormes cabezas de dragón irrumpió, empujándola a ella y a los restos de Gyoro por el techo y mucho más allá. Su barrera resistió lo suficiente como para atravesar la superficie mientras era lanzada por los aires sobre la abandonada ciudad Z. Se enderezó y examinó a la criatura que había salido del agujero que había creado. No era la criatura más grande que había visto, ni de lejos, pero tenía un tamaño considerable y todo en ella gritaba peligro. Rey monstruo Orochi / nivel de amenaza. Dragón Tatsumaki resopló aún más, irritada por la prolongación de esta experiencia. De acuerdo, susurró para sí misma. Rápido. Extendiendo ambos brazos, intentó sujetarlo con su telequinesis, pero sin éxito. Al igual que cierto calvo, esta criatura era lo suficientemente fuerte como para dominar su agarre psíquico. Antes de que pudiera emerger por completo de su agujero, utilizó su recién aprendida manipulación de la gravedad para desmoronar el área a su alrededor. Las cabezas de dragón de la criatura se agitaron, intentando mantenerse erguidas antes de ser devoradas por el pozo. Simultáneamente, había zonas de la superficie desmoronada que parecían burbujear y hervir antes de estallar como granos que expulsaban los orbes de protección de Tatsumaki. No podía estar segura de quién era quién exactamente, así que cualquier cosa con un corazón latiendo dentro del alcance de su ataque era atraída a la superficie. A todos los que pudiera encontrar, al menos. Estaba segura de que los demás héroes encontrarían la manera de sobrevivir. Una oleada de presión la atravesó por la mente. Ese es el poder de Fubuki. ¿Qué demonios hace aquí? Le prohibí venir. Fubuki mantuvo su barrera un momento más, protegiendo a Genos, Metal Bat, Bunny Bomb de la explosión que salía de la boca de la misma criatura canina que intentaban matar. Ni siquiera con la aparición de los ancianos maestros de artes marciales pudieron infligir suficiente daño. Esto es una locura. ¿Cómo es tan fuerte este monstruo? Así que eres la hermana de Tornado, reflexionó Metal Bat mientras se ponía de pie. Parecía exhausto y golpeado, pero su mirada intensa seguía fija en la criatura que tenían ante ellos a través de la barrera parpadeante. Buen trabajo. Gracias, respondió ella entre jadeos, pero no puedo volver a hacerlo. Fubuki intentó serenarse, pero en ese momento estaba más que asustada. Esta criatura parecía volverse cada vez más feroz con el paso del tiempo. Además, ahora está acompañada por 3 héroes de clase S. Ella y todo lo que quedaba de su grupo habían acudido a petición de Sekingal en busca de refuerzos, pero tras custodiar una de las entradas durante tanto tiempo sin hacer nada, decidió entrar.
Su organización siempre sería un chiste a menos que demostraran ser útiles. ¿Qué error fue ese, ya que se topó con esta batalla de un nivel ridículamente alto? Debería haberme quedado donde estaba, está atacando. Gritó Genos, agachándose. Los demás lo imitaron, pero antes de que pudieran entrar en acción, un aura verde familiar los rodeó. La criatura canina rugió su bola de energía, pero no pudo atravesar la barrera como había hecho antes. Genial, murmuró Fubuki mientras todos emprendían el ascenso a la superficie, excavando a través de todo a su paso. Fubuki bajó la vista y vio que el monstruo no estaba dispuesto a dejarlos escapar tan fácilmente. Arañó y desgarró los escombros que caían pisándoles los talones antes de quedar enterrado entre ellos. Entonces, atravesaron una zona que dejaba entrar bastante luz. Fue entonces cuando lo vio, desmoronándose a través de la fortaleza subterránea en dirección opuesta. La cabeza de un dragón la atacó con sus fauces antes de que el peso de su enorme cuerpo al caer la arrebatara. Un monstruo como ninguno que hubiera visto jamás. Sus ojos brillantes, aunque desnudos, casi parecieron escudriñar su alma durante la fracción de segundo que los vio. Tan rápido como sucedió, terminó, pero su corazón latía con fuerza de terror. Esto es más grande de lo que pensaba. Antes de que se diera cuenta, aparecieron en la superficie de una ciudad Z con un aspecto muy distinto. Los demás se desprendieron de sus burbujas protectoras casi de inmediato, pero la suya siguió ascendiendo hasta que estuvo frente a su hermana mayor, quien no parecía nada complácida. Fubuki. ¿Qué te dije? Preguntó Tatsumaki con los brazos cruzados, como una madre severa. ¿Qué era eso? Gritó Fubuki. A esa altura, era difícil escucharse. Dije que no vinieras. Podrías haberte lastimado. La asociación me pidió apoyo. Parece que Sekingal no me entendió la última vez, pensó Tatsumaki, anotando mentalmente que lo arreglaría más tarde. Aún así, acercó a Fubuki para regañarla aún más. Entonces no deberías haber estado dentro. Hay un montón de monstruos ahí dentro que no creo que pudieras controlar. Sabes que no eres invencible, ¿verdad? Y ni siquiera sabía que estabas ahí dentro. Lo sé, pero estoy bien. Estaba con mi grupo. De hecho, derrotamos a un demonio de nivel amenaza. Dijo esto con una sonrisa esperanzada por alguna razón. Era una mala costumbre suya. Habían pasado los días en que intentaba desesperadamente impresionar a su hermana mayor sin éxito. Sin embargo, cada vez que se impresionaba a sí misma, no podía evitar intentarlo una vez más. Aunque fuera un poco exagerado. Solo quedaban 2 miembros de su grupo original después de luchar contra esa criatura Super S, y no entraron. Los miembros a los que se refería eran Bang y Bomba. Ninguno aceptó su propuesta, pero tampoco se negaron. Y ella tampoco los ayudó a luchar contra la criatura que mataron, solo fortificó sus cuerpos ancianos. PFFT, ¿qué va? No deberías necesitar un grupo entero para eso. Fubuki permaneció suspendida en el cielo, incluso después de que la barrera que la rodeaba se desvaneciera junto con cualquier esperanza de aprobación. No debería haberse sorprendido, considerando que era su hermana. Necesitas fortalecerte o quedarte en casa. Es demasiado peligroso aquí afuera para que te quedes jugando. Justo cuando dijo esto, un rugido enorme siguió al rey monstruo Orochi mientras intentaba de nuevo salir de la trinchera. A los monstruos no les importa que lo hayas hecho lo mejor que pudiste. O ganas o mueres, y para ser un buen héroe, tienes que ganar. Tatsumaki acumuló su poder hasta convertirse en una pequeña bola de luz condensada, con una visible explosión conmocionante que empujó a Fubuki ligeramente hacia atrás, se lanzó directamente hacia la bestia emergente. Como un rayo de energía pura, atravesó con facilidad las cabezas de dragón que la criatura escupía de su boca y finalmente abrió un agujero en el monstruo. Y para ser el mejor, hay que hacer más que ganar, concluyó su hilo de pensamiento cuando su previsión finalmente captó lo que estaba sucediendo. Abrió los ojos de par en par y miró hacia el pozo que tenía ante sí. Ahí estás, murmuró. En lo más profundo del escondite de la asociación de monstruos se encontraba sentada una mujer curvilínea, de cabello azul, que estaba sorprendida más allá de lo creíble. Psicosis / nivel de amenaza. Dragón. La habitación en la que residía estaba llena de equipo de alta tecnología de aspecto avanzado, incluyendo grandes tubos que albergaban criaturas monstruosas y sin vida suspendidas en un líquido verde. Ni hablar. Gritó, subiéndose las gafas por el puente de la nariz. No pudo haberme apagado. Ni siquiera los monstruos saben dónde estoy. Pero, me está vigilando, esto es malo, esto es realmente malo, pero aún no ha terminado.
Tengo más ases bajo la manga, héroe número 1. Tatsumaki miró fijamente el abismo del pozo que ella misma había creado y se estaba preparando para hacer su movimiento hacia la verdaderamente maestra cuando un grito detrás de ella llamó su atención. ¡Cuidado! Gritó Fubuki. Cuando se giró, el monstruo que estaba segura de haber matado se aferraba a los lados del agujero con zarcillos que salían de su cabeza. Una de dichas extensiones se dirigía directamente hacia ella, casi demasiado rápido para esquivarla. Sin perder un segundo, apareció un orbe azul brillante y lo desvió de su trayectoria. Tatsumaki se giró para encarar al supuesto líder, planeando acabar con él lo antes posible, pero un rugido bajo ella la retuvo. Por un instante, un lento estruendo comenzó a crecer hasta que la bestia invasora apareció en la luz. Justo lo que esperaba ver, aunque quizá no en ese momento. El horrible rostro del 100 pies anciano surgió de la oscuridad. Tatsumaki se preparó para atacar, pero antes de que pudiera hacerlo, otro sonido captó su atención. A su derecha, agazapado en uno de los túneles expuestos, una especie de monstruo canino cargaba un ataque desde su hocico y la apuntaba directamente. Saitama observó al anciano que finalmente estaba en la última página de sus documentos. Observó los numerosos temblores que parecían volverse cada vez más agresivos con el paso del tiempo. Era tan feroz que hizo que se desprendieran algunos de los retratos del anciano de las paredes, pero él parecía no notarlo ni importarle. No era la reacción típica de un civil, pero Saitama supuso que ya se había acostumbrado, con su edad. Mientras no volviera a empezar, no le importaba. No era que tuviera mucha prisa, considerando que nadie lo había llamado al transpondedor que le habían dado. Se aseguró de comprobarlo cada pocos minutos, pero solo era una pantalla negra. Aunque, podría deberse a que es el último de la clase S. Espero de verdad que aún queden monstruos cuando llegue. Tatsumaki se zafó de los veloces tentáculos del rey monstruo mientras concentraba unas ráfagas deslúcidas en el enorme 100 pies que zumbaba por el cambiante terreno de Ciudad Z. Antes de poder continuar su persecución, tuvo que sortear las fauces de una de las cabezas de dragón. Giró alrededor de su cuerpo, centrando su atención en la criatura que parecía decidida a enfrentarse a ella. Hacía tiempo que había abandonado su forma humanoide, transformándose en un ser verdaderamente monstruoso, construido completamente con criaturas serpenteantes y rostros demoníacos. Como algo arrancado de la pesadilla de un loco. Maldita sea. Esto está tardando demasiado. Gritó, intentando de nuevo controlar su enorme figura. Curiosamente, esta vez sí lo logró. Era como si la criatura hubiera perdido parte de su fuerza anterior. En lugar de comprender cómo, lo tomó como si fuera una oportunidad para acabar con ella. Rack. Gruñó, agitando las manos. En una hermosa demostración de fuerza abrumadora, el cuerpo de la criatura se sacudió y se retorció antes de quemarse, como la marioneta de carne de antes. Sus trozos de piel y entrañas se esparcieron por los numerosos niveles de la fortaleza subterránea, expuestos por la destructiva batalla. De acuerdo. Tatsumaki centró su atención en la amenaza mucho mayor. Ahora tú, gruñó. Sin que ella lo supiera, el corazón del rey monstruo Orochi seguía intacto y, de alguna manera, conservaba cierta consciencia. Reducido a un trozo de carne y entrañas con rostro, seguía vivo, gimiendo una y otra vez. Sangre, sangre, necesito más sangre. Un pequeño y desafortunado monstruo cruzó corriendo el pasillo, casi junto a él antes de que lo atrapara y lo consumiera. La masa viscosa aumentó de tamaño. El ataque de Tatsumaki solo aceleró el proceso ya que cada trozo de carne del monstruo, que ella tan gentilmente esparció por los muchos niveles, comenzó a consumir a las criaturas que tuvieron la mala suerte de estar dentro del alcance. Shicho se estaba poniendo muy nerviosa. Incluso Lord Orochi, sin pensarlo, dejó caer su copa de vino. El fragmento la sacó de su estupor y se apresuró a pensar en qué hacer. Es un monstruo. No puedo creer que mis cálculos estuvieran tan equivocados. No creo que ni siquiera el 100 pies anciano tenga una oportunidad. Lo hará pedazos y luego. Shicho se puso de pie de golpe con un brillo amenazador en los ojos. No, ya me ha visto. Si espero aquí, soy la siguiente. Se pavoneó hacia una de las mesas de su laboratorio. Puede que me haya visto, pero no tiene ni idea de lo poderosa que soy. Un frasco de aspecto extraño flotó desde la mesa hasta la palma de su mano. Ninguno lo sabe. Sin dudarlo más, bebió de un trago el misterioso líquido. Guirra. Aulló de dolor, agarrándose la cara mientras su cuerpo explotaba con un aura azul brillante de poder. La histeria de su evolución duró solo un instante, pero al terminar, flotó con un nuevo aire de maldad.
Ese saco de carne de Gyoro no era nada. Les enseñaré a temer el poder de Shichos. Miró al techo y pudo ver a Tatsumaki, tal como la había observado. La heroína peliverde había dejado de perseguir al 100 pies anciano cuando sintió la explosión de energía. Las dos psíquicas se miraron fijamente como si estuvieran a 3 metros de distancia. Tornado. Un grito cercano atrajo la atención de Tatsumaki. Estuvo a punto de ser tragada por el monstruo canino cuando este fue derribado por un golpe fulminante de Metal Bat. Voló aún más alto y arrancó al héroe de aspecto delincuente del rayo de energía del 100 pies anciano que partió el suelo. ¿Podrías darte prisa con ese perro?, gritó irritada, para nada agradecida por haberlo salvado. Metal Bat se levantó del suelo con la ayuda de su arma y escupió un chorro de sangre. Vio cómo Genos, Ban, Bon y Fubuki seguían acosando a la feroz criatura con todas sus fuerzas. Lo tenemos. ¿Por qué no haces algo con ese maldito bicho? Cállate. No recibo órdenes tuyas. ¿Qué? No me digas que solo estás esperando impresionar a tu nuevo novio. Oye, ¿dónde está, por cierto? Antes de que pudiera ejecutarlo en el acto, él preparó su bate justo cuando una cúpula azul apareció a su alrededor, golpeada y casi destrozada por la ráfaga del Kan. Miró al otro lado del campo de escombros y vio a Fubuki aún luchando junto a sus compañeros. Estaba ensangrentada y magullada, y parecía que no le quedaba mucho. Le dije que se fuera a casa. ¿Por qué sigue aquí? El perro era lo único contra lo que habían estado luchando durante los últimos minutos. Con un suspiro, Tatsumaki se preparó para rescatarlos, pero antes de que pudiera hacerlo, una fuerza increíble la agarró repentinamente y, sin darse cuenta, la arrastraron al pozo. Volvió a mirar al abismo y cruzó miradas con su compañera Esper. ¿Por fin has dejado de acobardarte, eh? Se burló con indiferencia. Bueno, esta es mi lucha, no la tuya. Ven a mí. Shicho se sorprendió cuando ella también empezó a ascender a toda velocidad por los niveles restantes de túneles que aún los separaban. Ambos se dirigían hacia una colisión, dirigiéndose directamente el uno hacia el otro. Todo lo que se interponía en su camino se había convertido en pasta al pasar. Cuando finalmente chocaron, fue en una lucha de poder entre sus barreras. La cantidad de energía liberada envió chispas por todas partes, destruyendo aún más la estructura subterránea. Con un último empujón, fueron lanzados hacia atrás por la fuerza de la explosión, pero ambos lograron contenerse. Por fin, ambas se encontraron cara a cara, y Shichos se irritó aún más por la mirada indiferente que le había dirigido a su oponente. Mientras resoplaba por el esfuerzo, Tatsumaki simplemente flotaba sobre ella con los brazos cruzados. Era repugnante. Tornado. Hoy será tu último día como héroe. No debiste haberme hecho salir. Ajá, respondió Tatsumaki con indiferencia. ¿Dónde está el otro niño? Sabemos que había otro. ¿Quién sabe? Estos túneles son un lugar terriblemente peligroso. Podrían haberle pasado 1000 cosas. Pero no deberías preocuparte por eso ahora. Probablemente ya te hayas dado cuenta, pero soy muchísimo más fuerte. Verás, tener poder es una cosa, pero tener el intelecto necesario para desplegar ese poder al máximo es lo que se necesita para llegar a la cima. Tras años de investigación exhaustiva, Ya. gritó Tatsumaki antes de continuar. ¿Podemos empezar ya? ¿O qué? Te mataré. Los restos del rey monstruo Orochi habían crecido. No lo suficiente como para recuperar su forma original, pero sí lo suficiente como para que alimentarse de criaturas inferiores fuera cada vez menos efectivo. Necesitaba más poder tras su comida. Algo que impulsara el proceso y hiciera que su evolución valiera más la pena. Fue entonces cuando percibió la batalla en lo alto. La batalla de los psíquicos era demasiado tentadora como para no notarla. Necesito más sangre. Shichos cargó una ráfaga de energía desde sus ojos, tan poderosa que podría abrir un cráter en una montaña. Sin embargo, contra la barrera de Tatsumaki, fue inútil. Simplemente se partió por la mitad sin apenas esfuerzo. Uf. Gruñó Tatsumaki. No tengo tiempo para esto. Extendió la otra mano y la acercó a sí misma. El ataque de Shichos se desvaneció lentamente al darse cuenta de que no podía mover un músculo, y sin darse cuenta, se dirigía velozmente hacia su oponente. Tatsumaki la mantuvo en su lugar justo por debajo de su vista, como si le informara burlonamente quién estaba arriba. Ahora, comenzó el Esper más pequeño, responde mis preguntas. A primera vista, los demás héroes se encontraban luchando contra una plétora de criaturas poderosas. Muchos de los héroes más hábiles en el combate cuerpo a cuerpo se centraban en las criaturas a las que realmente podían infligir daño.
Los más destructivos seguían el ejemplo de Metal Knight y Drive Knight, mientras atacaban la fuerza insondable del Cien Pies anciano. Los dos héroes cibernéticos surcaban el cielo en asombrosas máquinas tácticas, lanzando toda su potencia de fuego contra el impenetrable caparazón con escaso o nulo éxito. Genos, Metal Bat, Van y Bomb finalmente habían derrotado a la criatura canina tras una larga y reñida batalla. Ahora solo buscaban información sobre lo que estaba sucediendo, y por alguna razón, sus transpondedores no respondían. Por suerte para ellos, Fubuki siempre estaba preparada, como una verdadera líder, según sus propias palabras. Buscó actualizaciones sobre la catástrofe en los sitios web de noticias. Como siempre tenían la exclusiva era algo que no entendía. ¿El hombre zombie mató a un vampiro, eh? Preguntó Metal Bat, con el bate colgado al hombro. Supongo que eso zanja el debate. Parece que todavía hay algunas amenazas importantes que podrían necesitar ayuda, dijo Fubuki, atrayendo la atención de todos. Está, bueno, lo obvio, dijo, señalando el enorme cuerpo del Cien Pies anciano que seguía devastando el terreno. Pero también hay, una criatura que puede multiplicarse, una especie de monstruo super feo, un vagabundo que dice haber recibido poder de Dios, Y. El cazador de héroes, Garou. Urg. Gimió Van mientras estiraba la espalda, aún impresionado por lo joven que se sentía con el fortalecimiento corporal de Fubuki. Bueno, ¿qué dices, Bomb? Mientras aún somos jóvenes. Estoy a tu lado, hermano. Espera. Dijo Fubuki mientras se alejaban. Caray. Gruñó Metal Bat mientras se estiraba. Supongo que podría aguantar un par de rondas más con este bicho. Espera. Fubuki lo intentó de nuevo. Keyboard demonio, ¿estás dentro? Genos se acercó a él, su motor calentándose lentamente de nuevo. Lo soy. Mi maestro querría que lo diera todo. Metal Bat lo miró de reojo, sin ninguna gracia. Bueno, da igual. Fubuki los observó con impotencia mientras cada uno seguía su camino. Oigan. Nadie me escucha. No, no lo sé. Gritó Shichos, aún sujeto por el agarre irrazonablemente fuerte de Tatsumaki. Uno de los monstruos capturó al segundo niño. No sé dónde está. ¿Alguien más oye eso? Preguntó Tatsumaki mientras su transpondedor flotaba junto a ella. Hola. Gritó al ver que nadie respondía. ¿Alguien usa estas cosas? Recibido, soy Ama y Mask, Y. En cuanto a los mercenarios, no pude salvarlos. Definitivamente no eran ellos mismos. Lo sabía, pero intentaron matarme, Y. Oye, Tatsumaki interrumpió sus divagaciones. La has cagado. Claramente, esta misión está por encima de tu nivel. Deberías haberte quedado en la superficie. Nadie podría haberlos salvado. Ya se habían ido. Debería haber llamado a alguien más fuerte, respondió sarcásticamente. Estaban locos. Ninguno tenía miedo de morir, y no podíamos arriesgarnos a sacar a los héroes de su misión. Tatsumaki puso los ojos en blanco, molesta por su voz. Y. Además, ahora mismo me estoy enfrentando a un pez gordo, y necesito refuerzos inmediatos. ¿Por un pequeño pez gordo? ¿En serio? Si no puedes ganar solo, no deberías haber venido. No tengo tiempo para discutir. Necesito refuerzos. No podemos arriesgarnos a sacar a los héroes de su misión, lo siento. Tornado no me ayuda. Que alguien más responda. Necesito ayuda. Shichos la observaba con disgusto desde su captura. Qué audacia la de estos héroes insensatos al discutir en medio de algo así. Sobre todo Tatsumaki. Shichos la vio darle la espalda. ¡Qué arrogancia! ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que ya has ganado? Un repentino escalofrío le recorrió la espalda y giró la cabeza lo suficiente para ver el fondo del pozo. Imposible. Una repentina explosión desde abajo rugió, liberando el control psíquico de Tatsumaki sobre su cautiva. La psicópata cayó en picado hacia la insondable oscuridad, intentando esconderse entre los escombros antes de que el héroe pudiera atraparla de nuevo. Mientras Tatsumaki intentaba enderezarse, 3 explosiones más rugieron desde abajo. El destello de la fuente fue suficiente para que se diera cuenta de lo que era. Las cabezas de dragón del rey monstruo Orochi, ahora parcialmente reformadas dentro de la masa gelatinosa de carne esparcida por el suelo. Orochi. Gritó Shichos con alegría mientras caía hacia su salvadora. Estás viva. Ven a mí y podremos fusionarnos. La energía almacenada en tu enorme cuerpo amplificará mi poder psíquico. Tatsumaki intentó detenerla, pero las numerosas cabezas de dragón explosivas oscurecieron su visión. No tendrá ninguna oportunidad. La mataremos.
Tatsumaki la persiguió, pero antes de que pudiera llegar muy lejos, apareció otra masa de esa carne líquida esparcida unos cuantos niveles justo a su lado. Esta sección también había empezado a regenerar una buena cantidad de cabezas de dragón explosivas. Todas dispararon a la vez, intentando bombardearla, pero ella atrapó cada chorro y lo canalizó hacia adentro junto con la sustancia viscosa y algunos niveles circundantes, por si acaso. ¿Cómo demonios mató a esa cosa? Volvió a mirar hacia abajo y vio que el trozo de carne en el que cayó psíquico cambiaba de forma. ¿Acaso fue un intento de fuga? ¡Alto ahí!, gritó, extendiendo el brazo. Antes de que pudiera atacar, a algunas secciones de la sustancia viscosa les crecieron caras con la misma capacidad explosiva que las cabezas de dragón, lo que la obligó a esquivar. Uf, esto tardará una eternidad. Con un suspiro, se enderezó y bloqueó algunos disparos con su campo de fuerza. No puedo creer que ese imbécil no haya llegado todavía. De vuelta con Saitama, observó cómo el anciano avanzaba lentamente de un lado a otro en el último párrafo. En ese momento, se estaba poniendo nervioso, como se notaba en el temblor de su rodilla. El estruendo se había vuelto más fuerte con el paso del tiempo. Estaba ansioso por eliminar al menos a uno de los grandes monstruos antes de que terminara la misión. Quizás así, a nadie le importaría si llegaba un poco tarde, o mucho. Bang bang bang. Alguien llamó a la puerta, y a Saitama se le encogió el corazón al temer perder su lugar en la página. Por suerte, el anciano no pareció oírlo. Bang bang bang. Papá. Oye, abre la puerta. Para horror de Saitama, el anciano levantó la vista de la página justo cuando deslizaba su dedo hacia la primera palabra de la última oración. HM. ¿Dijiste algo? Oh. Papá. Saitama se quedó en silencio cuando un hombre de mediana edad irrumpió por la puerta. ¿Qué haces? ¿No lo sientes? Vamos, tenemos que llegar a un búnker ya. Oh, hijo. ¿Qué haces aquí? El hijo ignoró su pregunta por un momento y rápidamente intentó levantarlo, mirando solo a Saitama. Vengo a buscarte, vamos. Tenemos que irnos. Oh, no, espere, protestó el anciano. Tengo que resolver unos asuntos con un antiguo inquilino. No, 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 tenemos que irnos, vamos, lo apresuró el hijo. No podemos quedarnos aquí. Pero el señor Saitama lleva un tiempo esperando. Papá, hay un ataque. Tenemos que irnos. Espera un segundo. Solo me queda una frase por leer. El hombre de mediana edad suspiró irritado. Papá. Te dije esta mañana que solo tenías que firmarlo cuando llegara. Tú y yo ya lo leímos todo. Ah, sí, pero pensé que también tenía que leérselo. Saitama observaba con la mirada perdida. Estaba leyendo en su cabeza. No, papá. Toma, firma eso, ahí mismo. Su padre tomó el bolígrafo e hizo lo que le indicaban. El hijo finalmente reconoció a la otra persona en la habitación. Lo siento. Iba a estar aquí para ayudarlo, pero tenía algo que hacer, y entonces estalló el ataque Y. Poco a poco, la comprensión lo invadió y de repente se puso furioso. Oye. ¿Qué demonios te pasa? ¿Acaso eres un héroe? ¿Oyes todo este alboroto y no sales a ayudar? Saitama se quedó allí, estupefacto. O al menos llevar a mi papá a un búnker. Hacerse pasar por héroe ahora es un delito, amigo. Pero yo soy un héroe. Dice que firmes aquí, dijo el anciano, extendiendo el bolígrafo para que Saitama lo tomara. El hijo lo miró de arriba a abajo, escudriñando visiblemente su afirmación. No me suenas. ¿De qué clase eres? Clase S. Saitama tomó el bolígrafo y escribió su nombre en la línea designada. Sí, claro. Conozco a todos los héroes de la clase S. No te pareces a ninguno. ¿Cuándo empezaste? ¿Ayer? No, hoy es mi primer día, de hecho, llego bastante tarde. Dejó el bolígrafo y se quedó allí, incómodo, un momento. El hijo ayudaba a su padre a ponerse de pie, sin mostrarse impresionado por el atuendo de Saitama, hasta que algo hizo clic en su mente. Oye, Saitama entrecerró los ojos mientras recorría su atuendo de arriba a abajo. ¿Eres tú el que venció a ese pirata espacial? ¿Pirata espacial? Preguntó Saitama. Hubo una gran explosión que sacudió las paredes a su alrededor, acentuada por luces parpadeantes y polvo que caía del techo. El hijo tomó a su padre del brazo y lo llevó corriendo a la puerta, olvidándose por completo del extraño en su pánico. Vamos, papá. Tenemos que irnos. Saitama los vio irse antes de volver a mirar el documento sobre el escritorio. ¿Eso contaba como un trato cerrado? Ni siquiera le hizo una copia. En cualquier caso, por fin era libre, y ya había perdido suficiente tiempo.
Esos rumores le dieron la esperanza de que aún quedaban buenos monstruos. Solo necesitaba uno de los grandes. Ah, sí. Gimió Sichos mientras se hundía más en la masa del rey monstruo Orochi. Dame tu carne. Dame tu gu. De repente, perdió el control, siendo engullida lentamente por la abrumadora fuerza de su propia creación. Orochi. ¿Cuándo te volviste tan fuerte? Estabas ocultando este verdadero poder. Su visión comenzó a nublarse, y a través de sus ojos que se cerraban lentamente, pudo verlo a lo lejos. La mujer a la que había esperado derrotar. Tatsumaki repelió los ataques de Orochi desde todos los ángulos mientras intentaba acercarse. Ese era el objetivo que había estado intentando alcanzar, y parecía aún más lejos que nunca en ese preciso momento. Me está devorando el alma, esto es, psicópatas, gritó la voz resonante de Orochi en su mente. Gracias por reunir todo lo que necesitaba para estimular mi crecimiento. No podía creerlo. Nunca se le ocurrió lo despiadado que se había vuelto. Ahora, tú eres mi próximo sacrificio. La carne a su alrededor empezó a trabajar a destajo para engullirla por completo. Ergun. Gimió al sentir la oleada de energía. Ark. Estaba sucediendo. Pronto sería absorbida por completo a menos que hiciera algo aquí y ahora. ¡No! Una oleada masiva de energía brotó de su mente, deteniendo momentáneamente la monstruosa transformación. Tras un breve forcejeo, un nuevo cambio se estaba gestando. ¿Debes obedecerme? Otra explosión de energía sacudió todo el campo de batalla. Cada encuentro quedó en suspenso. Incluso Tatsumaki detuvo su intento de romper las defensas. Eres solo un instrumento para magnificar mi poder. Yo soy el amo, y me obedecerán. Rugió Sichos. Tatsumaki jadeó al presenciar la transformación final. El pico de energía psíquica no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Ese monstruo con tentáculos de la invasión alienígena no se comparaba. Aún así, su sorpresa fue solo momentánea. Observó cómo la monstruosidad se transformaba en varias formas diferentes antes de que apareciera la mitad superior de Sichos. HMPH. ¿Por fin has decidido mostrar tu verdadera forma, rió Sichos para sí misma. Lo logré. Lo obligué a retroceder. Su poder es mío. Ahora puedo hacerlo. Sus ojos se alzaron hasta clavarle una mirada asesina a su oponente. Ahora puedo matarla. Sin previo aviso, ráfagas de la carne aún dispersa se dispararon hacia Tatsumaki. Rápidamente levantó una barrera y las desvió mientras cargaba hacia adelante. Su campo de fuerza finalmente colisionó con la barrera mucho mayor de Sichos, y ambos se enfrascaron en una lucha de poder que hizo temblar el suelo a su alrededor. «¡Guau!», murmuró Tatsumaki. «Esa barrera es fuerte». Entrecerró los ojos al sentir una presión que la agobiaba. La manipulación de la gravedad no funcionará conmigo. Sichos solo sonrió ante su arrogancia, y antes de que Tatsumaki pudiera darse cuenta, sacó una nueva técnica de su bolsa de trucos. De repente, la presión dentro de su esfera protectora aumentaba a cada segundo. Se cerraba y cada vez le costaba más respirar. ¿Qué hizo? Una sección de la criatura pareció licuarse al transformarse en algo más. Apareció una nueva Sichos, que se reformó por completo y redimensionó su forma humanoide desde la mitad del muslo hacia arriba. Debajo de ella se encontraban los rasgos serpentinos que recordaban al rey monstruo Orochi. Murmuró de placer. Te he dado la vuelta a la barrera. Tatsumaki tosió un chorro de sangre mientras luchaba por respirar. Me está carcomiendo. No puedo liberarme. Sichos acunó la bola de energía entre sus dedos. Deberías soltar tu barrera antes de que tu propio poder y la energía que estoy fusionando en ella te aplasten. Aunque supongo que da igual. Dentro de la bola de la muerte que se condensaba lentamente, Tatsumaki escuchó el leve y etéreo zumbido del poder que la rodeaba. Por un instante, fue todo lo que pudo oír. Entonces, un crujido de estática centró su atención en su transpondedor, que aún estaba cerca. Alguien intentaba llamar. Esperaba que con buenas noticias. Hola a todos los héroes de clase S restantes, este es un mensaje urgente de Sich. El otro rehén ha sido recuperado. Repito, ambos rehenes han sido recuperados. Es imperativo que encontremos a alguien que se encargue del 100 pies anciano. Demon Keyboard, Tank Top Master y Metal Bad no se encuentran bien. Me temo que sin ayuda. Lo entiendo, lo interrumpió Tatsumaki. Por fin encontraron al otro rehén. Bien. Ahora puedo dejar de contenerme. Su mirada ardiente se dirigió a los ojos burlones de Sichos.
Su monstruosa sonrisa desapareció cuando empezó a perder el control de la barrera. Esta implosionó por un instante antes de estallar en pedazos, destrozándola a ella y a Tatsumaki. ¿De verdad te volaste a ti mismo?, se burló Shichos. Debes estar muy desesperado. Tatsumaki se contuvo antes de chocar contra la pared. La manga derecha de su uniforme era ceniza al viento y le zumbaba la cabeza por la explosión. Si hubiera habido otra salida, la habría tomado. De todas formas, el daño fue mínimo y tenía otro trabajo que hacer. No podía luchar contra ese 100 pies desde el subsuelo, y no había garantía de que Psíquico la persiguiera si huía. Solo quedaba una opción, entonces. Miró fijamente a la bestia femenina con un brillo burlón en los ojos, y con un alzamiento de los brazos, toda la estructura comenzó a retumbar. Ese estruendo pronto se convirtió en un temblor, y de un temblor a un temblor que arrancó pedazos de las paredes a su alrededor. Genos continuó su interminable persecución de la fuerza imparable del 100 pies anciano. Estaba frustrado por su incapacidad para conjurar suficiente potencia de fuego. Como si no hubiera crecido en absoluto. Todo lo que podía hacer era ahuyentarlo de los grandes grupos de héroes de clase baja que libraban sus propias batallas. El único ataque significativo que asestó fue una ráfaga a todo o nada que logró arrancarle 2 patas. Solo 2, de quién sabe cuántas. Ahora, su núcleo se estaba sobrecalentando a un ritmo vertiginoso. El tiempo se les agotaba a todos. Había que hacer algo, y solo podía esperar que el maestro Saitama estuviera en camino. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, sus sensores detectaron un pico masivo de energía. Tan denso y compacto, que latía desde su origen en oleadas de ráfagas etéreas, como si la energía misma buscara algo. Entonces, ante sus propios ojos, el suelo comenzó a resquebrajarse. En cuestión de segundos, todo el cuartel general subterráneo fue completamente destruido. Incluso el 100 pies anciano contempló el insondable espectáculo a lo largo de su camino de destrucción. Todos los observadores sabían sin la menor duda que la única criatura en este campo de batalla capaz de un poder tan insondable era el héroe número 1, el Tornado del Terror. Atrapado en su asombro, Genos perdió de vista su entorno y antes de darse cuenta, el 100 pies anciano cambió de dirección y su enorme cuerpo sacó al kibor de su trayectoria de vuelo. Fubuki observó a su hermana reorganizar el campo de batalla junto a Ban y Bomba. Habían estado buscando a Garou sin éxito. A pesar de los numerosos informes que Fubuki intentó rastrear en su teléfono, su búsqueda fue en vano. Entonces, como todos los demás, no pudieron evitar observar con asombro. «Esa hermana tuya es realmente increíble, ¿verdad?», dijo Bomba en voz alta. Ban tuvo que estar de acuerdo, aunque ya la veía en acción. Después de todo, es la heroína número 1. Fubuki no pudo responder. Mientras los demás veían un poder inconmensurable, ella veía hasta qué punto se exigía su hermana mayor. Quizás demasiado. Cuando la fortaleza subterránea emergió por completo, Tatsumaki salió disparada de lo alto de la torre que ahora se alzaba en el centro de la irreconocible ciudad Z. De inmediato, su mirada se fijó en la figura veloz del 100 pies anciano. Se miraron fijamente por un instante antes de que un agudo chirrido la devolviera a la cima de la torre. 4 rayos de luz se arremolinaron hacia afuera, destruyendo por completo la parte superior de la estructura de piedra. Cuando el polvo se asentó, la imponente fusión de Shichos y Orochi permaneció asentada entre los escombros. ¡Qué buen espectáculo, ¿verdad?, se burló la mujer gigante. ¿Romper la corteza terrestre para levantar el escondite? ¿Qué? ¿Intentas presumir de tu poder porque no tienes técnica? Estoy tan impresionada. Tatsumaki entrecerró los ojos con sospecha al ver su tamaño. ¿Se hizo más grande? ¿Y entonces? ¿Qué pasa ahora, héroe número 1? El héroe en cuestión continuó examinándola antes de que su mirada se posara en la base de la estructura. Esa sustancia viscosa seguía esparcida por todos los niveles de la ahora expuesta torre de cavernas, como enredaderas que serpentean entre un montón de tierra. Debe estar absorbiendo energía a través de esas raíces, si las corto, puedo ganar. Pero... Su mirada se dirigió de nuevo hacia el 100 pies anciano, que arrasaba todo a su paso, ignorando por completo las molestas explosiones de la nave alienígena de Drive Knig, y el ejército de robots de Metal Knights. Tengo que ganarlo todo. Mira, lo que no entiendes es, Tatsumaki volvió su mirada hacia Shichos, que ya estaba preparando un ataque. Ya soy más fuerte que tú. Saitama corría hacia Ciudad Z, casi había llegado, cuando un destello lo detuvo por un momento.
Ese destello estalló repentinamente como una gran explosión aturdidora que tuvo que protegerse un poco los ojos para ver. Pronto, la explosión siguió y sacudió cada edificio, farola o letrero a su alrededor. La explosión llegó en oleadas cada vez más fuertes hasta que pudo ver claramente cómo la onda expansiva casi levantaba coches de la calle. Aún estaba un poco lejos, así que una explosión como esa solo lo interesó un poco más. Vaya, esto podría ser divertido. Genos finalmente salió de los escombros bajo los que estaba enterrado tras recibir un coletazo del 100 pies anciano. Se tambaleó un poco, pero intentó orientarse. Cuando la explosión impactó, tuvo que prepararse por completo. La onda expansiva casi lo derriba, y sus lecturas se descontrolaban. Nivel de energía inconmensurable, murmuró asombrado. ¿Qué fue eso? Sacó el transpondedor del bolsillo y vio que seguía sin funcionar. Maestro, por favor, venga pronto. Tatsumaki se tambaleaba por el ataque. Era algo que jamás había visto. Atravesó su barrera como si nada, y el área de efecto era enorme. Era imposible que hubiera obtenido este poder simplemente fusionándose con un monstruo. ¿De dónde demonios había salido? Shichos empezó a decir algo, pero antes de que pudiera prestarle atención, un rugido a sus espaldas la atrajo. Era el 100 pies anciano. Al parecer, era demasiado grande para esquivar su ataque, y su mitad trasera parecía dañada. El monstruo intentaba huir. Quizás lo habría dejado ir por ahora, pero intentaba dirigirse a las otras ciudades. Eso no podía permitirlo. Desperté a mi destino. Usaría este poder para absorber a todas las criaturas vivientes a través de estas raíces y fusionar sus espíritus en una sola entidad. Me convertiré en la forma de vida definitiva. La misma. Antes de terminar, Tatsumaki hizo su movimiento. Con un gesto rígido de los brazos, una enorme barrera apareció alrededor de Ciudad Z, atrapando al 100 pies anciano, quien se desvió justo antes de chocar contra la brillante pared verde. No era una barrera cualquiera. Era una barrera doble, así el monstruo telequinético psicópata no podría repetir el truco de antes. Incluso si invertía la barrera, no tendría efecto. Era la mejor idea que había tenido. Claro, le habría gustado evacuar a algunos de los héroes más débiles que solo estorbarían, en concreto, a su hermana, pero no era como si tuviera todo el tiempo del mundo. No sería fácil, pero podía lograrlo. ¿Decías? Se burló Tatsumaki con un brillo desafiante. Claramente, Shichos era la mayor amenaza. Si solo podía contener al 100 pies anciano por el momento, sería suficiente. Mantener la barrera ya sería bastante difícil. Tenía que hacerlo rápido. Shichos le devolvió la sonrisa arrogante. Tonta. ¡Ay, Dios mío! Esto se está poniendo intenso. Gritó Bomb por encima del estruendo de la batalla a gran escala que se desató. Rayos de luz y explosiones masivas sacudieron la parte superior de la barrera en masa, mientras Tatsumaki sorteaba el peligro con gracia y fluidez. ¿Qué está haciendo? Gritó Fubuki con una clara preocupación escrita en su rostro. Ban notó su desesperación e hizo todo lo posible por calmarla. Ten fe, Fubuki. Tu hermana es la heroína número 1, después de todo. Ya lo sé. Gritó, sin apartar la vista del rayo verde que surcaba el cielo. Pero, giró la cabeza de golpe al oír el sonido de un motor acercándose. Fue Genos quien descendió con la misma compostura de siempre. ¿Qué pasa? Bomb le dedicó una mirada antes de entrecerrar los ojos al observar lo que sucedía a lo lejos. Parece que este es el enfrentamiento final. Tornado planea combatir las dos amenazas principales. Añadió Ban. Genos observó la batalla con asombro. Tenemos que ayudarla, murmuró, horrorizado por la magnitud de la pelea. Qué abrumador era verlo. ¿Cómo podían ayudar? ¿Qué podían hacer? Esto claramente estaba fuera de su alcance, pero... Fubuki se puso de pie con dificultad. Contempló el espectáculo de luces con solo miedo en los ojos. Los tres hombres la observaban con curiosidad. Tengo que ayudarla. Dio medio paso hacia adelante, pero fue suficiente para que Genos notara que le temblaban las piernas. Ban y Bomb también lo notaron, evidente por la mirada cómplice que compartieron. Ban le tendió la mano para consolarla. Fubuki, lo sé. Lo interrumpió. No soy lo suficientemente fuerte, sé que solo estorbaré, pero, está luchando sola. A pesar de la convicción que transmitían sus palabras, sus manos no dejaban de temblar, y el único pensamiento que rondaba por su mente era, ¿pero qué puedo hacer? Dio otro paso tembloroso. Ella, siempre está sola, tengo que ayudarla.
Antes de dar un paso más, un rayo de energía disperso se dirigió directamente hacia ellas, obligándola a levantar una barrera. Al impactar, fue como si el mundo se ralentizara por unos instantes al atravesar su muro de energía. Y en esa fracción de segundo, vio cómo la energía verde de su hermana se desvanecía en un instante, desviando el rayo de su trayectoria. Fubuki cayó de espaldas, su mirada se conectó con la mirada preocupada de su hermana a lo lejos. Incluso desde tan lejos, ya estaba estorbando. Fubuki. ¿Estás bien?, gritó Van mientras se preparaba para ayudarla a levantarse. Desde el suelo, la magnitud de la batalla parecía mucho mayor. Fubuki nunca se había sentido tan pequeña en su vida, y cualquier atisbo de confianza que aún residía en ella se desvaneció por completo. Por mucho que quisiera ayudar, algunas cosas estaban demasiado lejos de su alcance. El único que podía ayudarla ahora era... Antes de que pudiera terminar su pensamiento, alguien le puso un abrigo sobre los hombros. Levantó la vista y vio que era el cyborg, habitualmente estoico, con la mirada fija en la batalla que se libraba ante ellos. No deberías preocuparte, dijo, poniéndose delante de ella al pasar. No sé dónde está el maestro Saitama, pero sé que viene de camino, hasta que llegue, ayudaré a Tornado con todo lo que tengo. Fubuki se quedó boquiabierta al verlo escapar. ¿Por qué era tan heroico? No lo conocía muy bien, pero parecía un poco cruel. ¿Así eran todos los héroes de clase S? Creo firmemente en la fuerza de Tatsumaki, comenzó Van, pero me temo que esto podría ser demasiado incluso para ella. Se colocó frente a Fubuki y le ofreció la mano. Sé que probablemente estás llegando a tu límite, y podría ser egoísta preguntar, pero ¿crees que podrías fortalecer estos cuerpos marchitos una vez más? Mi hermano y yo no podemos hacer mucho, pero podemos mantener ocupado al 100 pies anciano hasta que llegue la ayuda, pero no sin tu ayuda. Saitama estaba justo fuera de la barrera, lo suficientemente cerca como para percibir la magnitud de la situación. Esto era casi tan grave, o incluso mayor, que toda esa invasión alienígena. ¿Por qué no recibía ninguna llamada? Quizás esa gran barrera verde estaba bloqueando las comunicaciones. Tal vez debería golpearlo. Echó la mano hacia atrás, pero antes de que pudiera golpear, una voz desde atrás lo detuvo. Oye, ¿qué haces aquí? Cuando Saitama se giró, era el rostro familiar de Sekingar quien le hablaba, junto con una mujer musculosa que parecía lista para una carrera de atletismo. Oye, tú eres ese tipo. Disculpa la tardanza, tenía un problema de alojamiento que resolver. El hombre parecía como si hubiera pasado por una batalla infernal mientras colgaba su brazo sobre la mujer. Capitán Mizuki clase B rango 71. Saitama, murmuró Sekingar. Solo eres tú. ¿Estás bien? ¿Te ves bastante maltratado?, preguntó el héroe calvo con estupidez. Estaba mucho más que maltratado. Era evidente por la falta de una mano. No importa, refunfuñó con frialdad. Estoy vivo. Eso significa que el trabajo no ha terminado. No sé dónde has estado, pero me alegra que estés aquí. Estoy pagando los costos de los daños con mi antiguo propietario, volvió a explicar brevemente. ¿No basta con firmar un papel?, preguntó Mizuki, aún perpleja por cómo alguien podía llegar 3 horas tarde a una misión tan importante. No importa, la interrumpió Sekingar. Tenemos problemas más graves. Saitama siguió su mirada hacia la barrera. ¿Ah, esto?, preguntó. Iba a atravesarla. No puedes, dijo Sekingar, levantándose solo. Esa energía es de Tatsumaki, nunca podrás atravesarla. Saitama echó un vistazo a la barrera, levantando una ceja con sospecha. ¿Por qué pondría una barrera?, preguntó Mizuki antes de que pudiera decir nada. Sekingar negó con la cabeza. No lo sé, creo que planea luchar sola contra las dos principales amenazas. Una de las criaturas está bloqueando las transmisiones de radio de los transpondedores, así que no tengo más información. Espera, gritó Mizuki. ¿Está planeando luchar sola contra el 100 pies anciano y esa criatura enorme que parece un jefe? Sekingar sacó el teléfono del bolsillo con la mano que le quedaba. Parece que sí. Alguien debería ayudar. Estoy de acuerdo, murmuró Sekingar, pero aún quedan muchas amenazas en el tablero. Muchas de ellas son demonios o mayores. Al oír eso, Mizuki perdió visiblemente la fe en sus palabras. Saitama tenía sus manos ahuecadas contra la barrera, tratando de ver a través de ella. Sekingar apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. No te preocupes, nunca enviaré a ningún héroe a un lugar donde no crea que pueda ganar. Ella se tambaleó ante sus palabras antes de volver la vista hacia la barrera. Bueno, eso es agradable.
Probablemente podría atravesarlo, murmuró Saitama, sin ser escuchado y con el rostro aún apoyado contra la barrera. No te ofendas, dijo la ejecutiva de la Asociación de Héroes, desmintiendo rápidamente su interpretación errónea. No lo digo con mala intención. Que las rocas sean rocas y los diamantes diamantes. Ambos pueden ser vitales cuando funcionan correctamente en el lugar adecuado. Es mi trabajo lograrlo. Solo puedo pedirte que confíes en mí. Mizuki se quedó maravillada ante su profesionalismo y su calma bajo tanta presión. Por alguna razón, le resultó reconfortante. De acuerdo, confío en ti. Sekingar cerró los ojos y disfrutó del momento solo por un segundo. Siempre era agradable oír eso. Y. En cuanto a ti, Saitama. Debo admitir que no me gustó que te incluyeran en la clase S. Entiendo que Tornado, Bang y Demon Cyborg te apoyaron, pero después del fiasco del rey, no confiaré en nada que no haya visto con mis propios ojos. ¿Eso significa que tengo que cumplir con esa cuota otra vez? ¿Un cupo?, preguntó Mizuki. ¿Como para la clase C? No, no tendrás que cumplir con ninguna cuota. Considéralo una advertencia, dijo. Si de verdad quieres ser un héroe, te sugiero que te tomes las cosas en serio. Si acabas de llegar, significa que debiste estar fuera del alcance de los efectos disruptivos de los transpondedores. Pero no he recibido ningún mensaje ni llamada ni nada. Saitama lo sacó de su bolsillo para comprobarlo de nuevo. Sekingar miró fijamente el dispositivo que tenía en la mano durante un buen rato antes de hablar. No está encendido. Fin del capítulo.